Bueno, les damos una bienvenida a todos y todas a nuestro programa. Un abrazo muy grande para toda nuestra querida audiencia que se conecta en este espacio de historias, de arte y utopías. También saludamos con cariño a Urdimbre Radio 100.6 FM, a La Voz de Mi Barrio 7, que hacen posible que estas palabras viajen por los territorios, que las comunidades la escuchen, la sientan y también la circulen. También los invitamos y las invitamos a suscribirse en nuestro canal, un espacio que no solo queda en la reflexión, aquí también conversamos para transformar, para meditar, pero también para reflexionar y lógicamente para cambiar todas estas desigualdades, los silencios y las complejidades del siglo XXI y tejemos rutas precisamente colectivas para una vida digna. Entonces los invitamos a que se sumen a esta comunidad que reflexiona y actúa para cambiar esta crisis civilizatoria del modelo imperante. Hoy nos encontramos con un invitado muy especial, con un hermano de Guatemala, Anselmo Suxnik. Es un gusto tenerte, hombre Anselmo. Para nosotros es como algo muy especial porque contigo iniciamos algo que hemos venido como proponiendo incluso desde México con Ricardo Soto, que tú también has estado hablando, que es precisamente entrelazarnos en América Latina y el mundo con los medios comunicativos alternativos, los medios que hemos estado por fuera, digamos, de esos medios masivos, pero que también dándole voz a esas comunidades que han sido invisibilizadas, subalternizadas. Entonces, ese trabajo que tú has venido, Anselmo, maravilloso. Primero, un saludo desde Colombia, Bogotá, para América Latina y para ti, Anselmo, a nuestro hermano país, Guatemala. Anselmo.
Gracias por esta oportunidad primero de conocerte, Armando, a través de este medio. Soy Anselmo Shunik de Guatemala. Vivo en la zona central del país. Para los que conocen Antigua Guatemala, pues yo vivo en Zumpango, está a 35 kilómetros más o menos de Antigua Guatemala, que es un lugar muy turístico, ¿verdad? Pues desde hace años yo vengo trabajando sobre el tema de comunicación indígena a través de las radios comunitarias y qué gusto es para mí poder contactar con personas que trabajan también medios de comunicación de diferentes formas, ¿verdad? A través de video, a través de radio, medios escritos, entre otros. Pues va a ser para mí un gran gusto poder tener este primer acercamiento con ustedes. Sí, no, totalmente necesario y urgente. Entonces abrimos estos micrófonos ya para hermanarnos, para mirar también a no solamente a Guatemala, a los demás países, pero Guatemala es un país donde la comunicación comunitaria no ha sido un lujo, sino una herramienta de resistencia, de identidad y organización colectiva. También, pues, Anselmo ha sido protagonista, es periodista, protagonista de este proceso, quien compartirá cómo han nacido y crecido los medios comunitarios en este territorio, cuáles han sido, digamos, también sus logros, que es muy importante conocerlos, las luchas que han enfrentado, las dificultades, la persistencia también y los desafíos que hoy marcan el horizonte. Entonces, la idea es tener una conversación necesaria para entender que la radio, cuando es del pueblo, no solo informa, también teje comunidad, defiende la palabra propia. Y tú has venido trabajando precisamente ese derecho, ¿no, Anselmo? Con las comunidades. ¿Por qué no hacemos un pequeño ejercicio de entender con una línea de tiempo cuánto llevan ustedes trabajando los medios alternativos? Y tú me decías que hace más o menos 20 años vienes trabajando y vienes liderando precisamente la voz de la gente de los territorios. Sí, claro que sí, Armando. Pues acá en Guatemala, históricamente, ¿no? Hubo un conflicto armado, 36 años de guerra interna donde se perdieron muchas vidas y como resultado, al finalizar ese conflicto, pues se firman los acuerdos de paz, en donde el gobierno se comprometió a ceder proyectos para radios comunitarias indígenas y cosa que no se cumplió en su momento. Se reforma la Ley General de Telecomunicaciones en nuestro país y no se tomó en cuenta la categoría de radios comunitarias. Acá en Guatemala, pues hay tres categorías de radios. Están las del Estado, están las de radioaficionados y están las privadas, ¿no? Las comerciales. Y se dejó fuera la categoría de radios comunitarias como lo rezan los acuerdos de paz. Desde ese entonces, los pueblos indígenas, por su propia necesidad y por hacer valer no solo los acuerdos de paz, sino que también un derecho constitucional y aparte es un derecho también que establecen los tratados internacionales. Acá en mi comunidad, junto con un colectivo de compañeros, conformamos un grupo para lanzar al aire una radio comunitaria que se llama Radio Ischel, que en la cultura maya, pues el nombre de Radio Ischel es la diosa del tejido y la diosa de las comadronas y la salud. Entonces, nosotros también como comunicadores, pues tejemos redes, tejemos comunicación y en la línea del nombre de la radio. Ya con la radio puesta al aire, pues vimos la necesidad también de hermanarnos con otras radios que por la misma necesidad surgieron bajo bajo el paraguas de los acuerdos de paz y de los instrumentos nacionales e internacionales. Entonces tuvimos que hermanarnos, conformarnos en redes. Yo actualmente soy el que preside una red de radios a nivel nacional, más de 30 emisoras comunitarias, y trabajamos
diferentes ejes de trabajo, producción de materiales de contenido, procesos de capacitación, búsqueda de recursos para proveer un mínimo equipo a algunas radios. Y tal vez lo más grande que hemos logrado durante todo este proceso que yo llevo desde el 2003 hasta la fecha, casi 23 años, lo más grande que hemos logrado es a través de la incidencia política, que es otro eje de trabajo, no solo a nivel nacional, sino internacional. Durante todo ese proceso hemos logrado nosotros una sentencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, que recibimos esta gran noticia en el año 2021, ¿verdad? Entonces ahora contamos con la sentencia de la Corte Interamericana como otro instrumento jurídico también que protege a las radios comunitarias en nuestro país. Sí, yo estaba viendo precisamente, ya que te metiste tú directamente a la sentencia, esa sentencia que es reciente, y son 2, ¿no? 2 sentencias sobre las radios comunitarias en Guatemala, donde marcaron, digamos, un momento histórico en la lucha por el derecho a la comunicación de los pueblos indígenas, de los sectores populares. Y durante años estas emisoras, digamos que han enfrentado la criminalización, decomiso, ¿cierto? Y procesos judiciales de una u otra forma digamos, que a su labor responden las necesidades culturales, lingüísticas y organizativas. Y luego, pues que este fallo no solo abre el debate jurídico, sino que también es político y ético, porque ahí también tiene pues el derecho a la palabra, ¿no? Y cómo democratizar el espectro donde un país con profundas desigualdades estructurales, digamos, esas sentencias marcan un hito muy importante de tu experiencia en las redes de las radios comunitarias de Guatemala. ¿Qué significa esta sentencia para las comunidades? Y tú me decías que tiene una trascendencia no solamente en Guatemala, ¿no? Sino que en América Latina, que han sostenido la comunicación desde abajo. Exactamente, para nosotros esta sentencia es histórica no solo para los pueblos de Guatemala, porque se refieren puramente a radios comunitarias indígenas. Entonces, no solo es para los pueblos de Guatemala, sino para expertos en el tema. Eh, por ejemplo, Observacom de Uruguay, ellos dicen que esta sentencia tiene efecto a nivel internacional en toda América Latina por ser único de libertad de expresión y de pueblos indígenas que ha sentenciado la Corte Interamericana. Para nosotros, esta sentencia nos ha dado la razón de que al hacer el uso de una frecuencia de radio comunitaria, primero que no es delito, como lo tipifica el Ministerio Público acá en Guatemala, lo tipifica como un delito penal, ¿verdad? Sin embargo, las leyes de nuestro país dicen que es una vía administrativa por la que se puede tratar estos temas al no contar con una frecuencia con licencia. Sin embargo, el Ministerio Público se va directamente a lo penal, tipificando el delito de hurto, el delito de hurto de fluidos, entre otros delitos, ¿no? Entonces, la sentencia a nosotros nos da la razón de que, primero, que es una gran necesidad para los pueblos indígenas contar con esta herramienta que es esencial pues, para promover nuestro idioma, nuestra cultura, para debatir los problemas locales, porque la radio comunitaria acompaña las luchas de las comunidades Claro, durante todas estas desigualdades que usted manifestaba que hay en nuestro país. Los pueblos indígenas sufren de discriminación, de persecución, de todas las desigualdades que se pueda dar. Sin embargo, la radio comunitaria es una gran herramienta que puede llegar
al campesino, a las amas de casa, puede llegar hasta donde los otros medios no llegan, medios escritos, televisivos y radiales, ¿no? Entonces, la radio comunitaria. Y algo más importante, la característica de una radio comunitaria es que llega en los idiomas maternos también Ah, a las comunidades, ¿no? Entonces, lo que los grandes medios no lo hacen, ¿verdad? Entonces, para nosotros, la sentencia ahora es un gran instrumento jurídico, ¿no? Porque tiene un rango constitucional acá en Guatemala, porque es incumplimiento, pues, de los tratados y convenios ratificados por nuestro país. sí. Anselmo, ¿cómo ha impactado históricamente la criminalización de las radios comunitarias en los pueblos indígenas? ¿Cuáles han sido, digamos, las persecuciones? Me imagino que han sido cerrarlas, bueno, unas multas, los han encarcelado. ¿Cómo ha sido, digamos, esa criminalización que ustedes de una u otra forma, pues se blindan con esta sentencia, ¿no? Con estas sentencias. Claro, desde el año 2005, cuando se inicia un proceso de debate sobre una iniciativa de ley a recomendación de la Relatoría de Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos, se instala una mesa de diálogo para construir una iniciativa que pueda responder a las necesidades de las radios comunitarias en su reconocimiento legal. Pues se inicia una gran persecución, instalándose una mesa de diálogo en la Comisión Presidencial de Derechos Humanos que cuenta acá Guatemala. Contaba que se llamaba COPRED en aquel entonces, hoy es COPADE, que es la misma institución de derechos humanos del Estado. Sentados nosotros en la mesa de diálogo, inician los allanamientos desde ese entonces en las comunidades. Se llevan los equipos, se llevan el transmisor, las consolas, las computadoras, incluso se llevan preso a la persona que está en cabina, ¿verdad? Si encuentran a una mujer, a un hombre haciendo locución, pues se lo llevan por el delito se lo llevaban por el delito de hurto de fluidos y hurto de frecuencias, por hacer uso ilegal, dicen, de una radio comunitaria. Entonces, claro que impactó bastante porque infundía temor. Ya nadie quería estar en una cabina de radio porque en cualquier momento podrían sorprenderlos el Ministerio Público y llevárselos a la cárcel. Entonces, es una triste realidad que vivimos desde el año 2005 hasta casi hasta que sale la sentencia, ¿no? Son casi 20 años o 15 años de criminalización. Aparte de eso, el bombardeo constante que hacían las grandes empresas de radio aglutinadas en la Cámara de Radiodifusión. Nos bombardeaban casi a cada 10 minutos en sintonía con todas las radios comerciales, de radios ilegales, de radios piratas, radios al margen de la ley, radios delincuentes, incluso hasta radios subversivas y radios, bueno, de todo, ¿no? Mm. Entonces, nos bombardeaban constantemente y claro, eso tenía también un efecto negativo en todos los que hacíamos radio comunitaria. Pues es la triste realidad que vivimos nosotros durante todo este tiempo previo a la sentencia. Sí, eh, también Anselmo, yo pensando un poquito, bueno, ahorita que hablamos también un poquito del panorama, digamos, históricos, políticos, digamos, del predominio también de las élites conservadoras, ¿cierto? Militares, incluso empresariales, por ahí con unas breves, pero digamos, breves momentos, digamos, de reformistas, porque ahí pasó también la dictadura de Jorge Ubico, bueno, el país vivió una llamada y una, digamos, una primavera democrática, digamos, en el 44, en el 50, o sea que han tenido, digamos, más una política compleja, difícil, más conservadora, ¿no? ¿No han tenido ustedes unos espacios y unos gobiernos, digamos, un poco más democráticos,
progresistas, uno podría decir de pronto de izquierda, no han tenido la posibilidad, ¿no? Históricamente han sido ustedes más gobernados por gobiernos un poco más complejos, ¿no? Sí, exacto, todo eso es histórico. Todo esto viene desde de la invasión española, ¿no? Desde ese entonces quedaron establecidos acá los descendientes de los invasores y ellos son los que han venido pues teniendo todo el control económico y político del país. Y si surge un líder con miras a algo positivo para el pueblo de Guatemala, un gobierno democrático, pues lo derrocan y total, siguen siendo las mismas élites que vienen gobernando desde hace muchos años. Tal es Sí, el caso que está sucediendo en estos momentos, que quedó un nuevo presidente y su gabinete de gobierno con miras un poco más social, pero ven que lo han estado bloqueando, pues le han atado de manos que no puede él hacer nada en beneficio de nuestro pueblo. Pues esto sí, es, como decíamos, es histórico, no es reciente, sino que entonces exacto. contra esas corrientes es la que luchamos. Entonces ahí uno se pregunta, Anselmo, ¿cómo ha sido el proceso organizativo de las redes de las emisoras comunitarias? ¿Cómo ha sido ese proceso, esa dinámica para poderse juntar, para poderse blindar antes de la sentencia? ¿Cómo han podido resistir y reexistir? Así, ¿cómo ha sido el proceso de socialización y de hermanamiento? Cuéntenos un poquito sobre ese ejercicio. Sí, claro, como decía, por las mismas necesidades, las radios se han aglutinado en su propia organización, respaldados por su propia gente, su propio pueblo, sus propias autoridades indígenas, organizaciones de sociedad civil. Entonces, cada radio cuenta con un respaldo local, ¿verdad? Entonces, aparte de eso, nosotros nos hemos organizado como red de radios. Actualmente nos llamamos Movimiento de Radios Comunitarias de Guatemala. Entonces, primero, tiene el respaldo de las bases, ¿verdad? Una radio comunitaria tiene respaldo de su gente, de su base. Luego nos hermanamos, nos unimos y nos articulamos todos para unir ya un movimiento más grande, que es ya a nivel nacional y que es donde nosotros luchamos todo este proceso a través de incidencia, ¿no? Constante cabildeo en el Congreso, y cuando algo sucede, cuando allanan una radio, pues buscamos la manera de cómo buscar recursos y ver cómo hacer una defensa legal al comunicador. Entonces tratamos de toda esta manera nosotros, pero a través de toda una organización grande que es el Movimiento de Radios Comunitarias de Guatemala. Hablando de las emisoras, entonces, ¿ustedes tienen frecuencia FM o AM? ¿Radio tradicional usando, digamos, el espectro radioelectrónico o por Internet? ¿Cómo la tienen? ¿O son de manera híbrida? Fíjese que trabajamos más en radios FM, porque Ay, acá en Guatemala la señal AM casi quedó como descontinuada ya, porque hasta ni los aparatos ya no traen AM. Incluso también se necesita mucho recurso para operar una radio en amplitud modulada. Entonces trabajamos con frecuencia modulada, que es la FM, ¿no? Y algunas que tienen un poco más de posibilidades y también el recurso internet, que no es en cualquier parte llega una señal de internet, entonces no es posible estar en línea. Entonces son algunas que otras radios las que están en línea por el recurso económico y porque también el internet no llega a cualquier parte. sí, sí, es uno de los problemas gravísimos ahí de los pueblos. Entonces, ahí uno diría, frente a esa sentencia, ¿cuáles son entonces los desafíos que siguen pendientes?
¿qué cambios estructurales deberían darse para garantizar plenamente el derecho a la comunicación sin persecución, que tengan libertad de expresión, que tengan la posibilidad de movilización también? ¿Hay cuáles entonces son como esos retos por cumplir? Claro, se han cumplido algunas cosas, tal vez lo más sencillo que podemos decir, ¿no? Lo que dice las resoluciones de la sentencia, que se publique en el diario oficial, que eso ya se hizo, que se dé una compensación económica a las 4 radios víctimas, también ya se hizo, las traducciones en los idiomas mayas de estas 4 localidades también ya se hizo, pero hay algo muy importante, lo que falta y con la que estamos luchando es, por ejemplo, dice la sentencia que se deben eliminar las condenas abiertas en contra de comunicadores, porque durante todo este proceso quedaron los comunicadores con manchas, con tachas, ¿verdad? Con antecedentes penales. Señalados. Sí, antecedentes penales y policíacos. Entonces, la sentencia dice que se tienen que anular esas condenas abiertas, ¿no? No se ha hecho, ¿verdad? Todas las instituciones que les corresponde tratar este tema dicen que ellos no pueden hacer eso, ¿verdad? Otra de las cuestiones es que dice la resolución de la sentencia que las 4 radios que menciona, que son víctimas, en el plazo de un año deben contar ya con una frecuencia autorizada, ¿verdad? Y hasta la fecha, desde el 2021 hasta la fecha, no a ninguna de las 4 radios se le ha sido asignada su frecuencia legal, ¿no? Eso es uno de los otros temas, ¿no? Y por último, que dice que hay que legislar para las radios comunitarias, hay que emitir una normativa, una ley. Eso tiene que ser a través del Congreso, cosa que no se ha hecho también. Sí. Em, y la otra que me parece muy importante y que yo creo que todos los medios alternativos o comunitarios sufrimos es la financiación, ¿no? Ahí ese proceso autogestionario, pues lo hace la comunidad. ¿Cómo están sosteniéndose en los medios en este momento? Si la sentencia también, digamos, contribuyó un poco para que, digamos, una partida económica del Estado pueda contribuir a potenciar, fortalecer los medios, o siguen ustedes todavía en un proceso muy autogestionario? Pues las radios comunitarias a nivel nacional son sostenibles por aportes de la comunidad, por patrocinios, pequeños patrocinios de locales, ¿no? Porque también si bien que las radios son sin fines de lucro, ¿verdad? Pero también son sin fines de pérdida, decimos. Entonces, se, se sostienen a través de pequeños patrocinadores locales, ¿no? La tiendecita de la esquina, el carpintero, la panadería. Y en ningún momento, pues, utilizamos o buscamos patrocinadores de marcas internacionales o transnacionales, ¿no? Que tampoco se vienen a anunciar en nuestras radios. Entonces, es de esa manera como se vienen sosteniendo las radios comunitarias. Las radios no reciben ningún beneficio del Estado. Más bien las radios prestan un servicio al Estado, porque en la radio comunitaria viene la Policía Nacional Civil, viene el Centro de Salud, viene el Ministerio de Educación, otras instituciones a pasar sus programas sin ningún costo, ¿verdad? Sin ningún apoyo económico. Entonces, más bien es al contrario, las radios prestan un servicio al Estado. La compensación económica que dice la sentencia es muy específico para las 4 radios comunitarias, no así para todas las radios a nivel nacional. Sí, aquí se está luchando precisamente porque los medios también tengan un presupuesto de la publicidad que se le da a los medios comerciales, ¿no?
que normalmente se lleva la gran parte, pues, ¿no? La publicidad, no pautan, ¿cierto? Ahí hay una, digamos, dentro de eso ha sido una de las luchas fuertes de los medios de alternativos y populares acá, digamos, en el país, me imagino que entre ustedes también, ¿no? Que es, pues, que pauten, y no solamente pauten en los medios masivos fuertes, sino a que para que ayuden a sostener. ¿Ustedes cómo están en ese trabajo y en esa lucha? ¿Sí se ha podido lograr algo? Bueno, primero es que las radios no cuentan con un documento legal, decíamos, ¿verdad? Entonces, no puede emitir una factura o un recibo autorizado por el mismo gobierno porque no hay un documento que respalde o que diga radio comunitaria. Eso es en primera parte. Luego también, si nos organizamos como una ONG legalmente establecida, tampoco permiten pautar porque requiere un montón de trámites y son trabas, ¿no? Son o bloqueos que hace el mismo Estado a través de los grandes empresarios que no permiten tener acceso a esas pautas del Estado, que así debería ser, ¿no? Debería haber un porcentaje también destinado a radios comunitarias. Claro. Pero hasta la fecha, ninguna de las radios tiene pautas con el Estado, por Yo creo que es tantos requisitos que hay que llenar para tener acceso a eso. Ujú. sí, no, eso sí ha sido una de las complicaciones ahí. ¿Ustedes cómo están integrando entonces esas redes sociales, las plataformas digitales sin perder precisamente la identidad comunitaria? Ahí están utilizando, están haciendo también ese trabajo. ¿Cómo están ustedes frente a esas tecnologías ahora que se están introduciendo con las IAs? Em, ¿Están viendo esa opción como una posibilidad de acelerar y de mejorar las condiciones ahí de información? Sí, sí, claro, también cada radio que es independiente hace sus esfuerzos, ¿no? Para estar al tanto de la tecnología, de las redes sociales, ahora con la inteligencia artificial y todo eso, ¿no? También, pero todo es a base de recursos. Afortunadamente, las radios comunitarias trabajan con voluntarios, ¿verdad? Todo Sí, es voluntariado y si hay alguien que recibe un pequeño incentivo, pero es mínimo, ¿verdad? Un pequeño aporte por estar en la radio constantemente. Entonces, todo es a base de recursos económicos y es con lo que no se cuenta, ¿verdad? Todo requiere de un presupuesto bastante elevado para la sostenibilidad de las radios, mantenimiento de equipos y otras cosas. Entonces, sin embargo, hacemos también este esfuerzo para tener acceso a la tecnología. sí. Otra de las preocupaciones que una vez hicimos un encuentro con redes de medios alternativos aquí en Colombia, son los contenidos, Anselmo, porque la mayoría, un 60 o 70% era música y poco Sí. contenido. ¿Cómo está ese proceso ahí? Porque, pues, es más fácil, hay veces, colocar música y tenerlo programado y dejarlo ahí que ruede, y interlocutar, eso también, genera, pues, algunos, digamos, pues, desplazamientos, bueno, una cantidad de también recursos. ¿Ustedes cómo están ahí con esa dinámica? Sí, también acá, pues necesariamente tenemos que llenar los espacios con música, pero aprovechamos también impulsar la música local, el arte nacional, que también nos vemos en la necesidad de poner música extranjera también, porque la juventud lo pide, pero también lo utilizamos como un gancho, ¿verdad? Dentro de la música, pero también van los contenidos, pequeñas cápsulas que tienden a dar información a la comunidad. Luego también tenemos espacios de programas, ¿no? De niños, programas de opiniones, espacio abierto para tratar temas de coyuntura nacional, etcétera, pero no todo el día, ¿verdad? Sino que puede ser fines de semana, puede ser un par de horas por la noche y así, ¿verdad? Pero
donde sí podemos decir que lo pasamos en cualquier hora del día, son contenidos pequeños, ¿verdad? Pequeños spots, microprogramas, quizás de 2, 3 minutos, a manera de enviar los mensajes, así de momento, ¿verdad? De espontáneo. Sí, una de las preocupaciones cuando hablábamos con los compañeros también era la clase de contenido, porque fácilmente con los contenidos uno podría estar reproduciendo un sistema, pues, que nos ha colonizado, ¿no? Ahí en ustedes, ¿cómo están, digamos, filtrando los contenidos para que no sean contenidos, digamos, que sigan, digamos, reproduciendo este sistema excluyente, patriarcal, un sistema que de una u otra forma pues ha sido opresor con las comunidades indígenas, racista? ¿Ha habido algunos talleres entre ustedes, los comunicadores populares, para cambiar también el lenguaje, para descolonizar un poco el pensamiento y ponerlo, digamos, en otro escenario de reflexión también y de generar precisamente ese cambio cultural? ¿Cómo ha sido Sí, ese proceso? claro. Nosotros durante el tiempo de más de 20 años hemos estado constantemente dando capacitación a comunicadoras y comunicadores. ¿Por qué lo hacemos constantemente? Porque también son cambiantes los comunicadores, porque decíamos que no devengan un salario ni un pequeño honorario, ¿no? Entonces consiguen empleo y se van, se capacitan y se van, se van. Entonces constantemente hay que capacitar a las nuevas juventudes, al nuevo personal que ingresan a las radios, ¿no? Eso. Y luego, hace como 3 años, nosotros conformamos una red de mujeres periodistas de las radios comunitarias, donde ellas producían un noticiero a cada 8 días, un noticiero de 30 días, pero lejos de todo estas noticias amarillistas, ¿no? Que solo vemos desastres, muertes, en fin, ¿no? Estas mujeres producían noticias locales, noticias de cultura, noticias de arte, de todo lo que las riquezas de las comunidades, ¿no? Entonces, eso se trabajó por más de 30 años y lo dejamos de producir hasta el mes de agosto pasado por falta ya de recursos, ¿no? Pero sí hemos hecho todo ese esfuerzo de que las radios produzcan contenidos en sus idiomas, en los idiomas más maternos, noticias locales, problemas de debates también de la situación local, los problemas sociales, de la coyuntura nacional, problema de análisis, cosas así, ¿no? Son los programas que producimos. Tratamos de la manera de no asimilar eh, toda la cuestión extranjerizante. Sí, es que yo creo que eso ahí es clave, ¿no? Cómo descolonizar. Ustedes ahorita en ese proceso de cualificación han hecho hermanamientos con otros países para, digamos, generar esa riqueza conceptual y de experiencias. ¿Con quiénes están haciendo ustedes esos hermanamientos? Bueno, ¿y cómo se puede uno vincular para esos talleres, esos encuentros también para seguirnos cualificando de lo que están haciendo ustedes y empezar a aprender de esas experiencias? Claro, sí hemos tratado de compartir un poco nuestras experiencias a través de cumbres, ¿no? Por ejemplo, la cumbre continental de comunicación indígena de la Via Yala, que ya no se ha llevado a cabo durante ya hace un par de años. Pudo mucho la pandemia también, que nos descontinuó un poco de todo las luchas que veníamos. Tuvimos un encuentro en Cauca, México, de la Cumbre de Comunicación de Aviala. También llevamos a cabo una cumbre allá en el Cauca, Colombia, allá en la sede del CRIC. Allá Ajá. estuvimos también en un encuentro de más de 700 comunicadores, donde compartíamos todas estas experiencias de comunicación. Hemos tenido la oportunidad a través
de otras organizaciones que han brindado apoyo a las radios en Guatemala. Hablamos de una organización de Boston que se llama Cultural Survival. A través de esta organización formamos una emisora comunitaria en Panamá, en los pueblos indígenas de Cunas. Con los Cunas, allá se formó una emisora comunitaria. Y luego hemos tenido hermanamientos a nivel ya puramente Centroamérica, con la red ARPAS. Hemos tenido la oportunidad de ir a visitar algunas de estas emisoras y compartir un poquito el trabajo que nosotros hacemos y el trabajo que ellos hacen, ¿no? Eso es parte de lo que hemos hecho durante varios años. Esos documentos, ¿a dónde se pueden bajar? ¿Cómo se pueden consultar para poder, digamos, empezar a hacer como un seguimiento, también para empezar a leerlos y a generar, digamos, esa alimentación que necesitamos, Anselmo? Pues vamos a ver dónde puedo yo conseguir algunos documentos y poder compartírselos, tal vez algunos enlaces también donde podamos tener acceso a información del trabajo que Esas otras memorias, radios hacen, ¿no? ¿Verdad? claro. Ujú. ¿No Sí. quedó nada, grabado por audio para compartir los podcasts o alguna cosa? ¿No tiene? Por ahorita no tengo a la mano, ¿verdad? Porque son otros muchachos los que archivan toda la información, pero de pronto poder iniciar un proceso de compartir videos, audios con ustedes, igual ustedes pueden compartir con nosotros y poder distribuírselos a las radios, ¿no? Sí. Em, Ustedes la comunicación comunitaria lo han tenido como un medio, digamos, de entretejer conocimiento, experiencias, o también puede verse como un proyecto político, cultural más amplio, de cualificar a las personas y de sacarlas un poco, digamos, de sometimiento, digamos, político estructural. ¿Cómo lo ven ustedes ahí para, porque no solamente es un proceso informativo, ¿no? No es un proceso solamente para, sino también hay otros elementos que es como esa comunicación liberadora. Por supuesto que la radio comunitaria es un instrumento político. Yo creo que ahí apunta de que por eso es de que el sistema no nos quieren dar voz. Claro, Muchas veces nos han tratado de competencia desleal, pero en ningún momento, como decía, una gran empresa internacional viene a anunciarse en una radio comunitaria, ¿no? Sino que la radio comunitaria de por sí es un instrumento político porque es darle voz a los que no tienen voz, es abrir la mente a las personas. Entonces, hacia allí apunta esta situación de persecución porque simplemente la el micrófono es un arma muy poderosa que puede disparar palabras, dicen, ¿no? Entonces, entonces, por supuesto que es un instrumento político. claro. ¿Qué tan concentrados están los medios, tradicionales en el país, Anselmo? Ellos están concentrados ¿Cuántos medios hay? ellos están concentrados en una cámara de radiodifusión, así se llama, la Cámara de Radiodifusión de Guatemala. Ahí es donde ellos están concentrados. Hay más de, si vemos la lista de radios, hay más de 300 frecuencias, 400 frecuencias por ahí de radios asignadas a las grandes empresas. Entonces, ellos sí se han unificado bien. Bueno, que también existe en Guatemala los monopolios, ¿verdad? Porque aquí no dejemos pasar por alto el señor Ángel González, este mexicano que tiene todas las frecuencias de televisión acá en Guatemala en su poder, que no está directamente a su nombre, pero lo tiene a través de testaferros. Sí, claro. Entonces, igual están las grandes cadenas de radio, solo la cadena de radio,
de Ángel González hay más de 40 radios, 40 frecuencias. Entonces, ellos son pocas personas, son pocas manos donde está todas esas grandes frecuencias en nuestro país. Sí, eso es uno de los problemas gravísimos que todos tenemos acá, porque aquí también tenemos 2 medios muy fuertes que monopolizan la información o desinforman además, ¿no? Y protegen, digamos, Exacto. a las grandes empresas y a los grandes políticos que han manejado ahí. Ustedes en la gesta que están haciendo para una política pública de los medios alternativos, ¿tienen ahí algún con la Cámara, con el Congreso, están llevando, digamos, han avanzado en eso? ¿Hay alguien que les esté llevando ese proyecto a ese a esa discusión legislativa para que se convierta en política pública? ¿O cómo está ese proceso ahí? Son muy pocos los congresistas que realmente quieren meter la mano al fuego, ¿verdad? Porque quiera o no, la libertad de expresión, las radios comunitarias, creo que les da como miedo, ¿no? Porque es como una papa caliente en las manos. Al decir radio comunitaria, ya ellos van a tener que enfrentarse a los grandes empresarios de comunicación. Entonces, pero durante este proceso de varios años han habido algunos cuantos diputados indígenas que nos han apoyado y nos han acompañado, han impulsado esta iniciativa en el Congreso, pero como decimos, un solo leño no arde, ¿verdad? Entonces, son 2, 3 diputados afines a nuestra lucha en contra de 150 diputados que representan a los grandes intereses económicos de Guatemala. Ha sido cuesta arriba esto, ¿verdad? Que no hemos tenido como el momento oportuno, el momento coyuntural de que esto pueda pasar. Hay algo que sucedió en el año 2016 que fue, pero nada más así de momento, nada más, que nuestra iniciativa de ley pasó a primera y segunda lectura en el Congreso. Ya solo falta una lectura y su aprobación, su redacción final. Pero cuando iba a pasar a su tercera lectura, cae la Cámara de Radiodifusión a somatarle la mesa al Congreso de Guatemala y dejó paralizado nuevamente este proceso de reconocimiento. No, qué lío tan complejo, ¿no? Ese es un pulso muy fuerte, definitivamente, que hay que seguir trabajando. Sí, Eh, entonces uno diría ahí, Anselmo, ¿qué sueño colectivo tiene hoy el movimiento de los medios alternativos en Guatemala para potenciar todas estas dificultades? ¿Qué sigue? Porque, bueno, ustedes están en red, ¿no? Más de 30. sí. ¿Cuál sería entonces esos elementos que nos pueden dar ahí mayor posibilidad y capacidad y fuerza para que esa política realmente se dé? Ahí, ¿qué nos faltaría hacer? ¿Más incidencia ahí con el Congreso o qué? Se necesitaría más, más conciencia, más sensibilización, ver cómo ir impulsando también gente nuestra para el Congreso, ¿verdad? ¿Cómo no desearíamos que algún día fueran 100 diputados nuestros, 100 diputados indígenas que realmente lleguen a legislar para nosotros? Pero lamentablemente eso no se da, ¿verdad? Eso quisiéramos nosotros en algún futuro, la formación política, ¿verdad? De nuestra gente y que también eh, aceptar el hacer política, porque mucha gente no quiere hacer política porque simplemente mancha su imagen y estando allá ya no hacen nada. Entonces mucha gente no quiere hacer política. Hay buena gente, hay buenos elementos, buenos hermanos nuestros, pero lo que menos quieren es hacer política. Pero hacia ahí debe apuntar un poco más nuestro esfuerzo, ¿verdad? Hoy vemos, por ejemplo, un gobierno un poco con miras a los pueblos, pues quizás en algún futuro poder tener un poco más de oportunidad para impulsar
a otro gobierno que llegue a dar otros pequeños pasos, ¿no? Sí, por eso yo hablaba de lo político, porque es que la política se hace de lo social, de lo comunicativo, desde la música, el arte, pero también hay otro elemento que es el de la política partidaria, el de llegar al poder obedidencial, como lo decía Evo Morales, ¿no? Y Ajá. entonces hay veces uno se dedica como procesos, como los procesos a veces organizativos solidarios, que de pronto Ricardo te ha comentado, que de pronto en tu país no se está dando mucho ese proceso solidario, ¿no? De las economías solidarias, de las economías para la vida, las economías para alternativas. Pero se queda uno en el discurso, pero también acciones importantísimas en el territorio, pero no se genera una propuesta política partidaria, llegar al poder y colocar, digamos, unos cuantos parlamentarios que estén cualificados con esa propuesta. Y uno diría también que en los medios alternativos les falta un poco eso, ¿no? Cualificar líderes o lideresas que lleguen a esos escenarios de decisión, ¿no? Y que precisamente mantengan coherencia frente a todo el trabajo que se ha venido haciendo, porque bueno, se hace los programas, se coloca buena música con contenido social, pero si las decisiones los toman otros y no se participa, se deja un bache muy fuerte, ¿no? Ahí yo creo que yo por eso te decía que era un poco lo otro, lo político. Otra pregunta que me parece importantísimo, Anselmo, tú con la experiencia de los 20 años y que has venido participando con otros países, ¿cuál sería entonces el país que tiene más avanzado esa política de las emisoras comunitarias y que pueda darnos ahí a nosotros la mano para ayudarnos, para que nos ayuden y generar esas redes solidarias? Bueno, sin ir muy lejos, en el año 2009, por ejemplo, Estados Unidos asignó 1000 frecuencias para radios comunitarias. No sé cuántos serían indígenas, porque allá hay todavía más de 300 pueblos indígenas, ¿no? De 700 que habían y se fueron desapareciendo, o 600. Vaya, un país tan poderoso, ¿no? Y que pueda asignar frecuencia para radios comunitarias es un primer ejemplo. Luego México también ha avanzado un poquito en eso. Creo que allá hay una buena situación un poco mejor para las radios comunitarias, incluso telefonía comunitaria que hay en México. Entonces, México ha avanzado bastante en eso y tengo entendido que también en Uruguay hay una buena ley de radios comunitarias. Entonces, habría que investigar un poquito cómo está la situación de Uruguay, ¿verdad? Porque no hemos tenido directamente comunicación con radios comunitarias, sino que con personas que han trabajado sobre el tema de legislación allá en Uruguay. Entonces, eso sería un poquito como la Bolivia, ¿cómo Bolivia. es? Bolivia no tenemos ningún acercamiento con ellos, pero valdría la pena contactar personas y ver cómo tener comunicación con alguno de ellos. Cuando se reunió ustedes con el CRIP acá, ¿qué comentaron los compañeros frente a las emisoras comunitarias indígenas acá en Colombia? ¿Qué dijeron? Pues no había mucho como radios comunitarias, sino que habían muchos jóvenes que trabajaban otro medio de otras formas de comunicación, más es como el video, ¿no? Ah, ya. Sí, eso es como el periodismo y cuestiones así de redes sociales y video es lo que más lo que pudieron ellos compartir, no tanto como radio comunitaria. Sí. Ujú. Bueno, pues Anselmo, yo no sé, ahí yo voy a dejar acá pues una propuesta. ¿Qué podríamos entonces, cómo nos podemos hermanar? ¿Tú qué piensas para que sigamos en estos contactos, en estos encuentros? ¿Tú qué propondrías para que nos empecemos a generar esas alianzas, esos afectos, esos reconocimientos como hermanos de la Via Yala, de Anahuac, de Tahuantinsuyo, bueno, de nuestros pueblos? ¿Tú qué alternativas o qué herramientas o qué podemos hacer como estas fases, también mirando los procesos organizativos solidarios que está proponiendo también Ricardo desde México, que se habla desde las economías solidarias? No necesariamente todos los países tienen que estar hablando de las economías solidarias porque no se hacen. ¿Qué elementos solidarios o qué elementos de asociación y de colectividad están haciendo ustedes que nos puedan también alimentar?
nosotros hablamos de las manos con beat, de la mano con beat, bueno, de la mano prestada. ¿Qué elementos ustedes nos pueden dar ahí y para que empecemos a hermanarnos y empezar a generar, digamos, estas acciones necesarias y urgentes entre los medios alternativos o populares de América Latina? Sí, claro. Es importante darle seguimiento a estos primeros acercamientos que tenemos, ¿verdad? El que nos estamos conociendo e intercambiar un poquito qué es lo que hacen ustedes, qué es lo que hacemos nosotros, de pronto intercambiar información, productos que hacemos nosotros, ustedes también. Los encuentros de intercambio son muy buenos también porque permite primero estrecharnos la mano, ¿verdad? Un encuentro presencial. Estamos trabajando ahorita con el componente de comunicación del CRIC, que Ajá. ellos iban a venir a finales de diciembre, de este año que finalizó, iban a venir como del 23 al 27 por ahí, pero resultaron con un problema económico que no les autorizaron el desembolso. Ellos iban a venir como 12 jóvenes acá a Guatemala a conocer un poquito la experiencia de radios comunitarias. Ya establecimos una ruta, ¿verdad?, de visita a radios y lamentablemente no se llevó a cabo. Pero estamos retomando nuevamente la comunicación y es precisamente mañana a las 5 de la tarde, hora Guatemala, vamos a tener ya una reunión virtual nuevamente con ellos para retomar esa visita de intercambio, ¿verdad? Los intercambios funcionan, pero se necesitan recursos, ¿verdad? De pronto ustedes quieran venir a Guatemala o nosotros ir a conocer un poquito ya la experiencia puramente en las comunidades de Colombia, qué sé yo, ¿no? De esta manera hemos hecho nosotros un poquito de este hermanamiento con algunas organizaciones. Sí, al menos ya empezamos compartiendo un poco la historia, ¿no? Los Exacto. desafíos, las puestas a políticas, cómo estamos organizados desde lo legislativo, bueno, de lo judicial, desde lo pragmático. Y también me parece muy importante, Anselmo, que hagamos unas entrevistas cruzadas, ¿no? Desde Guatemala hacia el equipo nuestro, bueno, lo que estamos haciendo hoy acá, mirar y también empezar a que ustedes pues también entiendan y pues que conozcan un poco lo que se está haciendo con América Latina, todos los foros de las economías alternativas, economías para la vida, buscar precisamente toda esa reciprocidad, ¿no? Que pues que es lo que necesitamos y es además que son uno de los legados y de las éticas de los pueblos indígenas, que es precisamente la reciprocidad, la interdependencia, la complementariedad, ¿no? Y me parece ahí también muy importante también identificar radios interesados en articulación, porque yo creo que todo el mundo no está interesado, ¿no? Que Ajá. y me imagino que algunos dirán, no, pues por ahora no estamos, o tuvimos ejemplo o prácticas y que no fueron muy fructíferas. También pues todo el mundo no quiere estar en lo colectivo, pero detectar quiénes realmente podemos empezar a circular nuestros programas, ¿no? En las parrillas, en los contenidos, porque si hay problemas de contenidos, ya podemos empezar a circular, ¿no? Ujú, Ya claro. podemos empezar. Tenemos muchísimos programas nuestros que hemos venido haciendo con Argentina, con México, bueno, con otros, con Cuba, y están los contenidos ahí ya grabados en YouTube, que los podemos empezar también a pasarlos por MP3 para que puedan circular esos encuentros. Y yo creo que también es importante, no sé cómo están ustedes organizados como grupo, como equipo, para Eh, poder también incluirse uno ahí, o cómo están ustedes ahí para poder participar ahí en esas dinámicas. bueno, acá en Guatemala estamos como una red, pero muy nacional, ¿verdad? Luego, hace unos cuantos años que fue a iniciativa mía, con el apoyo de Cultural Survival, conformamos una red de radio centroamericana indígenas, Ajá, ¿verdad? Entonces, pero no avanzó mucho en eso, solo hablábamos un poquito de Panamá. Luego en Costa Rica hay una o dos radios más o menos.
y luego Nicaragua no hay ninguna radio. El Salvador, pues está la red ARPAS, que también la mayoría creo que no se consideran indígenas, y no hay solo hay una radio nada más la que se considera indígena. Eso es todo nada más lo que hemos hecho nosotros a nivel Centroamérica. No hemos logrado avanzar un poquito ya, establecer o ampliar una red que pueda incluir México y Sudamérica, ¿verdad? Pero valdría la pena identificar algunas radios comunitarias y de pronto establecer una red puramente nueva, pues. Sí, bueno, pero ahí nos queda entonces la inquietud, ¿no, Anselmo? Miramos ahí poco a poco que ese es uno de los trabajos que se está haciendo también con Ricardo cuando te envió pues esa propuesta y buscar, mirar a ver quiénes están interesados para que empecemos a fortalecer estos encuentros. Pues hoy pues, nos vamos con la certeza de que la comunicación no es solo una herramienta técnica, eso es muy Ujú. importante, sino un territorio de disputa, pues así puede llamarse un poco compleja, pero sí es una disputa lo que ocurre en Guatemala, pero también en América Latina. Nos recuerda que cuando una comunidad enciende un micrófono, en realidad está encendiendo memoria, está encendiendo identidad, está encendiendo futuro, pero defendiendo otro elemento fundamental que hemos siempre luchado acá, que es la dignidad de nuestros pueblos, ¿no? Yo creo que eso es necesario y urgente. Eh, y pues que esta conversación nos invita precisamente a defender la palabra propia y a seguir tejiendo también redes donde la voz de los pueblos no pida permiso, sino que se ejerza un derecho a existir y de ser escuchado. Yo pensaría y que yo dejaría ahí, no sé si tú quieras ya como para una reflexión final, Anselmo, y agradecerte muchísimo a ustedes por ese trabajo, esa capacidad creativa, pero esa capacidad de resistencia, pero también de reexistencia, ¿no? De no dejarse, pues, amilanar, sino más bien de blindar y felicitarlo por las sentencias, porque eso contribuye precisamente que los pueblos también se puedan blindar no solamente desde la autogestión, sino también desde lo jurídico, Anselmo. Sí, claro. Muchas gracias. Finalmente, pues quiero concluir sobre ese tema precisamente de la sentencia, que de acuerdo a los expertos en este tema, pues tiene efecto a nivel de toda Latinoamericana. Entonces, ¿cómo no decir, hacer suya esta sentencia, de que todos los pueblos indígenas de América pues hagan suya esta sentencia y lo hagan valer también en su momento, de acuerdo a sus luchas en sus comunidades, y de pronto algún día poder tener la oportunidad de estrecharnos la mano y decir, mire, aquí estamos presentes. Sí. Bueno, Anselmo, vamos a terminar con un tema que tú lo tenías ahí, música maya AJ, ¿no? Maya Aj, ajá, Lo tienes. Maya Aj Ah, son grupos de jóvenes de Guatemala. qué bien. Bueno, agradecerles a todas las emisoras de Urdimbre Radio 100.6 FM, a La Voz de Mi Barrio 7 también, que vamos a multiplicar este encuentro y que seguramente les va a llegar también muy, muy a buen momento, porque necesitamos urgente precisamente estas redes, fortalecernos cada vez más, circular y que nos hermanemos cada vez más con nuestros hermanos de América Latina, de Anahuat, de Tobantissuyo y de Labia Yala. Entonces, Anselmo, te enviamos un abrazo muy, pero muy grande, muy fraternal, de hermanos, y que sigamos en esta comunicación y esperamos que después nosotros también te contemos un poco la experiencia de nuestros medios de comunicación alternativo con las emisoras que te he mencionado, para que las y los compañeros también participen y ustedes conozcan un poco de nuestro trasegar y de nuestro ejercicio solidario que hemos venido haciendo acá. Muchas gracias.